Acto 4. Rebanada de vida. Capítulo 5. Cómo los adultos resuelven sus problemas. Cuando Sarah se despertó, notó que algo no estaba bien. El techo se veía extraño. No se parecía al techo de su dormitorio. Estiró sus extremidades y luego se dio cuenta de lo siguiente, que estaba mal. Ella no estaba acostada en su cama. Estaba acostada en el sofá. ¿Qué? Murmuró y miró a su alrededor. De hecho, ella estaba acostada en el sofá, y este tampoco era su dormitorio, sino la sala de estar. Su Majestad. Una voz tranquila le habló y miró hacia arriba. ¿Isa? Sí, mi reina. ¿Tú, me quedé dormido en el sofá? Sarah quería saber. No. Te quedaste dormido mientras estabas sentado allí. Isa explicó y señaló la mesa junto a ellos. Pongo tu cuerpo aquí porque este mueble parece ser más cómodo. El bueno y confiable Isa. Una cálida sonrisa apareció en el rostro de Sarah. Ella se levantó y bostezó. Dormir en un sofá no era realmente un problema si eras joven y estabas en buena forma física. Todo lo que Sarah tenía que hacer era estirar las extremidades y luego suspiró. Huelo café. ¿Jim? Sin embargo, Jim no respondió. ¿Jim? Preguntó de nuevo, pero no pasó nada. Trató de concentrarse en su conexión y se acercó a él, pero todo lo que obtuvo fue una sensación distante de algo. Realmente no podía describirlo, lo único que podía decir era que él no estaba cerca. Una expresión confusa apareció en su rostro. James Raynor salió de la casa temprano en la mañana. Declaró Isa cuando vio el rostro preocupado de Sarah. Miró a su consejero más confiable, no, a su amiga, y frunció el ceño. Podría haber dicho algo. Gruñó ella. No quería despertarte. Me dijo que te cuidara y que no sabe cuándo volverá. Bueno, dijo Sarah con un tono alegre en su voz. Al menos hizo café, así que todo está bien. Se levantó y se dirigió a la cocina. Jim había preparado el desayuno, así que todo lo que tenía que hacer era tomarlo y comer. Sarah se sentó y disfrutó de su desayuno. Para todos los que no eran ella o Jim, toda esta escena probablemente era completamente surrealista. Aquí estaba ella, bebiendo un poco de café mientras un exerg la cuidaba. Pero al mismo tiempo, le dio a Sarah algo a lo que aferrarse. Isa no era solo una amiga o alguien que le gustaba, la dama serpiente oscura representaba una parte del yo de Sarah. A pesar de que había sido Zerg durante solo un par de años, la había moldeado. Tanto como persona como mujer. Al igual que Jim estaba enamorado de su lado humano, Isa amaba a los Zerg que todavía formaban parte de Sarah. Sin embargo, Jim tenía razón en una cosa. El amor que ambos sentían por Sarah era completamente diferente. Jim la amaba como un hombre ama a una mujer. Era el amor humano, uno que se basaba en la esperanza. Esperanza para el futuro, que el día siguiente sería incluso mejor que el anterior. En cuanto a Isa, bueno, lo más parecido que tenía Zerg a amar era la devoción. Como los viejos celebrados que habían servido fielmente a la supermente. La naturaleza de los Zerg era luchar para hacerse más fuertes. Eso incluía al enjambre en su conjunto. Entonces, si un Zerg estaba dispuesto a no ir a la guerra contigo, eso era una señal de respeto. O eso, no eras demasiado patético como para perder el tiempo contigo. Isa ya no era Zerg, pero, de nuevo, ¿qué seguía siendo Zerg en estos días de todos modos? Entonces, ¿cómo está Niadra? Sarah preguntó. Isa inclinó la cabeza hacia un lado. Como se dijo, su cría ha logrado asegurar todo el cubital. La biomasa es limitada, pero ella se ha adaptado a eso. Aún así, ha expresado el deseo de asegurar más biomasa en el futuro para mejorar la calidad general de sus fuerzas. Carax ha sugerido que, una vez que haya perfeccionado la puerta de deformación, Niadra podrá obtener fuentes adicionales de biomasa en otros mundos. Eso no es lo que quise decir. Sarah murmuró. No lo entiendo, Su Majestad. Isa respondió con sinceridad. ¿Cómo está Niadra? ¿Cómo está ella? No es su prole. Ella siempre fue un poco extraña, ¿cómo lo diría? Debería saberlo, yo la creé, pero ella aceptó a Jim y Carax y nunca trató de devorarlos. ¿Eso cambió? No, su comportamiento hacia Carax sigue siendo muy similar. Sin embargo, es diferente de las otras madres de cría que he conocido hasta ahora. Incluida Sagara. Admitió Isa. Es una extraña, ¿verdad? Sarah reflexionó. Tal vez el tiempo en el congelador le haya dañado el cerebro. O tal vez sea solo un copo de nieve muy especial. Si lo desea, Niadra podría enviar un pequeño destacamento de su prole a este mundo para fortalecer esta posición. Si bien el pensamiento era tentador, Sarah se rió entre dientes cuando negó con la cabeza. Oh, no creo que Jim lo apreciaría.
Además, este planeta nunca ha visto ni un solo Zerg. Dejémoslo así, ¿de acuerdo? Como desee, Su Majestad. Aunque me gustaría señalar que un mundo sin Zerg es aburrido. Jajaja, Sarah se rió de nuevo. En ese caso, tendrás que levantar la bandera de los Zerg, Isa. Y luego suspiró y miró por la ventana. El clima había mejorado, el cielo azul en realidad se veía muy bien. Sarah no tenía planes para hoy, por lo que realmente no sabía qué hacer a continuación. Podía ver que el coche se había ido, por lo que no había forma de salir de este lugar. Sin embargo, no fue un gran problema. Sarah no tenía ganas de ir a ningún lado de todos modos. ¿Nuevo Thompson? No. ¿Ciudad Central? No. Y como esos eran los únicos lugares con gente, Sarah no sabía qué más hacer. Supongo que debería empezar a buscar un pasatiempo. Sarah murmuró. No le importaba el hecho de que no había nada que hacer. Pensó en qué hacer y después de un tiempo, miró a Isa. Por cierto, ¿qué le pasa? Preguntó, e Isa se dio cuenta de inmediato de quién estaba hablando Sarah. Hasta ahora, no ha regresado. Tampoco ha intentado ponerse en contacto con nosotros. Carax está segura de que no ha salido de Esterneheim, por lo que podemos suponer que Tesson todavía está en el mundo. ¿Desea que lo localice? No, murmuró Sarah. Déjalo en paz. Por lo que puedo decir, en realidad no parece ser una amenaza. Además, mientras esté en Esterneheim, no puede correr y advertir a otros protos. No es que creo que lo haría. Algo así. Para un protos, seguro que no siente mucho amor por su gente. Tesson. Esterneheim. Poco después del rescate de Sarah. Cuando Jim abrió los ojos, fue recibido por la vista más maravillosa que pudo imaginar. Lo que vio fue tan hermoso y perfecto que se puso a llorar. Todavía estaba cansado y todo su cuerpo le dolía como el infierno. Pero estaba vivo. Y ella también. ¿Sarah? Jim susurró, y vio cómo sus párpados empezaron a temblar. Cuando Sarah finalmente abrió los ojos, pudo ver ese hermoso verde que tanto había extrañado. ¿Jim? Murmuró. Sonaba débil, e incluso ahora podía ver el cansancio en todo su rostro. ¿Quién podría culparla? Probablemente no se veía mejor. Todo estaba todavía fresco en su mente. El miedo, el dolor, la ansiedad, todo seguía ahí. También lo era el recuerdo de lo sucedido. La reina de espadas, la reina primordial de espadas, Nr. 24, el niño pequeño, y por supuesto su familia muerta. Susurró Sarah. Cerró los ojos y una lágrima le bajó por la cara. Lo primero que Jim notó fue que ya no estaba hecho de oro. ¿Significaba eso que era humana de nuevo? De alguna manera, tenía sus dudas al respecto. Nunca quise que vieras eso. ¿Qué? Preguntó. Todo ello. Y luego volvió a abrir los ojos. Cuando Jim vio todo ese dolor y dolor dentro de su mirada, levantó la mano y la colocó en la mejilla de Sarah. No fue tu culpa, Sarah. Desearía haberlo sabido. Pero estaba demasiado atrapado en mis propios sueños e ilusiones. Tuviste que soportar todo eso por tu cuenta durante tanto tiempo. ¿Y qué hice? Ni siquiera traté de entender quién eres en realidad. Cuando Sarah escuchó eso, una débil sonrisa apareció en su rostro. ¿No dijiste que este juego de culpas apesta? Ella quiere saber. Sí, supongo que dije eso. Quizás deberían hablar sobre lo que había sucedido, pero ni Jim ni Sarah tenían la fuerza para hacerlo. Ahora no. Quizás más tarde. Jim usó toda la fuerza que pudo reunir y acercó a Sarah a su pecho. En este momento, ni siquiera se dio cuenta de que ella estaba desnuda, ni le importaba eso. Se sentía simplemente agotado. Y aliviado. Se sentía como si hubiera librado la batalla más intensa de toda su vida. En cierto modo, había sido incluso más agotador que todas las batallas normales que había librado hasta ahora. ¿Fue porque había sido verdaderamente la batalla más exigente de su vida? ¿O se sentía especialmente agotado por todas las cosas que había presenciado? Los pensamientos de Jim volvieron a las personas que había conocido. Cerró los ojos y sintió tanta tristeza al recordar cómo se había despedido de Honji. Sarah podía sentir su dolor, y aunque ella también estaba tan agotada que solo quería dormir, levantó la mano y la colocó en su mejilla, tal como lo había hecho antes. Jim, lo siento mucho, susurró. Le abrió los ojos y suspiró. Podía verlo en todo su rostro, pero lo más importante, podía verlo en su mente. Algo era extraño, solo lo sabía. Sus psiónicos, no respondían. Era como si hubiera perdido sus habilidades, como si fueran desaparecido. Sin embargo, una cosa que aún podía sentir era la mente de Jim. No tenía idea de cómo eso era posible.
Pero los pensamientos y sentimientos de Jim se sentían como si fueran parte de su propia mente. Esto fue más profundo que cualquier sondeo que ella hubiera hecho. Tenía cierto tipo de belleza. ¿Seratul había hecho eso? ¿O simplemente se había golpeado la cabeza muy fuerte y ahora estaba sufriendo una conmoción cerebral? Fuera lo que estaba pasando, Sarah podía ver todo lo que Jim había experimentado durante esos pocos días. Cómo había sido golpeado por Nr. 24, cómo había presenciado la muerte de la familia de la pequeña Sarah, cómo había experimentado Tarsonis de nuevo. Y, por supuesto, cómo había vuelto a ver a su familia. Sarah no supo qué decir cuando vio esas imágenes. Cómo se había sentido Jim cuando había vuelto a ver a Lid y a sus padres. Y cómo se había despedido de Honji. Lo siento mucho, Jim. No debería haberte hecho experimentar nada de esto. Sarah se quejó. Seratul, Jim respondió de repente. Me dijo que era algo que quería ver. Que era producto de mi imaginación. Así que sí, supongo que soy un masoquista nato. No lo somos todos. Sarah trató de hacer una broma y realmente hizo que Jim sonriera. Bueno, al menos tenemos algo en común para empezar, ¿eh? Siempre optimista. Ella susurró. ¿El masoquismo y el optimismo van de la mano? ¿Nadie te dijo eso? Realmente no. Sin embargo, antes de que esos dos pudieran continuar diciendo tonterías, alguien más se unió a la conversación. Su Majestad ha recuperado la conciencia. Ambos voltearon la cabeza, y cuando vieron la enorme figura oscura justo al lado de sus pies, Sarah suspiró aliviada. Isa, susurró. Mi reina, ¿cómo te sientes? Como una mierda. Sarah respondió con sinceridad. Pero luego le ofreció a su amiga una débil sonrisa. Pero viviré. Entonces deberías descansar, mi reina. Dijo Isa y puso su mano sobre su pecho. Me aseguraré de velar por ti. Cuando Sarah escuchó eso, suspiró y cerró los ojos. Casi se había vuelto a dormir cuando escuchó la voz de Jim. ¿Se acabó todo? Toda esa gente, están. Obviamente estaba hablando con Isa. Todos se han ido. Por lo que yo sé, todos los fragmentos de la mente de su majestad han regresado a ella. Bueno, Jim suspiró. Al menos eso significa que no tenemos que preocuparnos por ningún invitado no deseado en este momento y, fue entonces cuando escucharon pasos pesados, y Jim y Sarah miraron hacia un lado. Vieron cómo un protos salía de la jungla justo al lado de ellos, y ambos ojos se abrieron en estado de shock. Oh no, Sarah jadeó. ¿No ha terminado? ¿Seratul? Jim jadeó cuando vio a los protos. Al principio, realmente pensó que era el prelado oscuro. Pero luego pudo ver la diferencia. Este protos no era Seratul. Sarah entrecerró los ojos y cuando reconoció a los protos, sus ojos se abrieron con sorpresa. Usted. Pido disculpas por esta situación. Isa declaró de repente. Parece que el prisionero de alguna manera se las ha arreglado para seguirme aquí. Asumo toda la responsabilidad de esto, mi reina. Espera, ¿entonces es real? Jim murmuró y el protos lo miró directamente a los ojos. ¿Real? El protos repitió esa palabra como si no estuviera seguro de eso. Lo único que Jim podía decir era que este tenía que ser un Nerasim, ya que sus ojos brillaban de color verde. Y llevaba algo en sus brazos. Al principio, Jim pensó que era solo un trozo de tela rota. El Nerasim lo sostuvo entre sus manos de 3 dedos como si fuera algo especial. Jim tardó un momento en reconocerlo finalmente. Era la capa de Seratul. Los protos avanzaron. Pasó junto a ellos y ni siquiera parecía preocuparse por Isa. Él tenía algo en común con Jim, ambos lucían como si hubieran pasado por el infierno y regresaron. El protos ni siquiera dijo una palabra cuando se sentó cerca de la playa y miró el horizonte. Mantuvo la capa en sus manos y, aparte de eso, no dijo nada. Todo lo que hizo fue mirar al mar. Nada más. ¿Quién es él? Jim quería saber. Creo que nunca me dijo su nombre. Sarah susurró. Tesson, solo respondieron los protos. Mi nombre es Tesson. Era lo único que les diría durante mucho tiempo. Supongo que Tesson no ha cambiado mucho desde que nos fuimos. Sarah preguntó y miró a Isa. No. Carax incluso se ha aventurado a Esterneheim y ha intentado hablar con él, pero hasta ahora Tesson ha decidido eludirnos. Parece que desea que lo dejen solo. Entonces déjalo en paz. Parece que es el tipo de hombre al que no le gusta correr con una multitud. Sarah luego suspiró y miró a su alrededor. ¿Qué debería hacer ella ahora? Bueno, estoy abierto a sugerencias. ¿Tenías algún plan para hoy? Sarah preguntó y Isa asintió. De hecho. Quería examinar el área circundante para encontrar un lugar adecuado para una futura puerta de distorsión.
También quería echar un buen vistazo a este mundo y ver si había alguna criatura alrededor que pudiera ayudar a Niadra y su prole a mantener a Ulnar seguro. ¿Tiene este mundo alguna criatura indígena que pueda ser de alguna utilidad? Preguntó Isa y Sara recordó cómo Jim había mencionado esas harinas, pero luego se encogió de hombros. Tienes que preguntarle a Jim sobre esto. Él conoce este lugar más que yo. Preferiría no hacer eso. Isa respondió y Sara suspiró. Ustedes dos, son como dos gatos metidos en una bolsa. Al menos trate de ser amable con él. Ella pidió. Debería intentar. Isa explicó, lo que hizo que Sara suspirara una vez más. Comenzó a contemplar las palabras de Isa por un tiempo y se dio cuenta de que no sabía mucho sobre nada de lo que este lugar tenía para ofrecer. Tomó otro sorbo de su café y luego miró a Isa una vez más. ¿Sabes? Creo que es hora de hacer un poco de exploración. ¿Quieres unirte a mí? Sara preguntó y eso hizo que Isa sonriese. Sería un honor para mí, Majestad. Cuando Jim regresó de su viaje a Central City, entró y miró a su alrededor. ¿Sara? Sin embargo, nadie respondió. Sin embargo, no fue una gran sorpresa. Podía sentir su presencia en el fondo de su mente, pero podía decir que estaba ocupada haciendo algo. Entró en la sala de estar y pudo ver su taza de café vacía, pero aparte de eso, no había ni rastro de Sara. O Isa. Por un lado, Jim no estaba muy contento con eso. Tener a Isa corriendo era como rogar que algo saliera mal. Por otro lado, esa maldita dama serpiente podría ser astuta si quisiera. Quizás Jim no la quería demasiado, pero sabía que Isa era inofensiva. Bueno, al menos para un Zerg. Había pasado toda la última noche mirando al techo y pensando en, bueno, Sara. Al final, se le ocurrieron un par de ideas, por lo que decidió ponerse en movimiento justo antes del amanecer. Lo primero que había hecho era conducir hasta Central City y conseguir algunas cosas necesarias para finalmente arreglar la casa para siempre. Una vez de regreso, puso las cosas en el granero y miró el tractor. La celda de energía estaba justo al lado, todavía tenía que instalarla y verificar si la maldita máquina estaba funcionando. Así que pasó 1 o 2 horas quitando la celda de energía vieja e instalando la nueva. Le tomó algunos ajustes, pero al final, logró que el motor volviera a funcionar. En realidad, Jim estaba bastante orgulloso de ese logro, pero sabía que no había nadie alrededor para celebrarlo, o incluso chocarle los 5. Además, todavía tenía que conseguir algunos neumáticos antes de poder usar esa maldita cosa. Luego tuvo que comprobar los acres. Luego tuvo que encontrar un proveedor de semillas para cultivos. Infórmese sobre la situación general del agua en este mundo. Obtenga más información sobre las criaturas y plagas autóctonas. Lo que la gente usó en Ramelow para hacer frente a las plagas. Y, por supuesto, encuentre a alguien que realmente compre su cosecha. Aunque ese parecía ser el más pequeño de sus problemas. En caso de duda, pregúntele a Carter. Jim estaba agradecido por todo ese trabajo porque lo ayudó a enfocar su mente en otra cosa que no fuera Sara. Pero no importa cuánto lo intentara, su mente siempre volvería a ella. Es curioso, por primera vez desde, ni siquiera sabía cuándo, realmente no quería pensar en Sara. ¿Suena duro? Oye, muéstranos una pareja que no tenga problemas así de vez en cuando. Después de un tiempo, Jim decidió tomarse un descanso. Regresó a la casa y preparó la cena, pero al final, no la compartió con nadie. Sara, fuera lo que estaba haciendo, había decidido mantenerse alejada. No estaba preocupado por ella, sabía que Sara podía cuidarla. Pero diablos, al menos podría haber dejado un mensaje. Dado el hecho de que compartían un tipo especial de conexión, esto parecía un poco extraño. Quizás incluso estúpido. Pero aún así, ¿habría dejado una nota detrás de tanta molestia? Hola, Jim. Es Sara. Yo y mi chica Isa, vamos a hacer lo que sea. No te preocupes, volveré pronto. Te quiero, Sara. O algo así. Jim podría intentar acercarse a ella, intentar usar esa conexión que compartían. Pero no quiso. No estaba de mejor humor en este momento. ¿Y qué fue lo mejor para distraer a una mente atribulada? Work. Entonces eso es lo que Jim decidió hacer. Dejó algo para Sara en el horno, incluso le dejó una pequeña nota. Sara. Si lees esto, entonces obtendré algunas cosas de New Thompson. Hay algo para comer en el horno. Se detuvo y pensó por un segundo si debería escribir algo más. Algo como deberíamos hablar o te amo. Pero al final, solo escribiría una cosa. Cuídate. Y luego estaba en camino. Regresó al auto y pronto se dirigió hacia New Thompson. Aunque Sara no pudo usar ninguno de sus poderes psiónicos, no era solo un ladrillo.
Su cuerpo estaba en excelente forma, y si había algo que podía hacer incluso sin una cabeza sobre su hombro, era marchar. Como fantasma, lo había hecho tantas veces. Y no estamos hablando de un paseo por el parque. Muchas de sus misiones habían significado que ella o un pequeño equipo habían sido dejados a varios kilómetros de la ubicación real del objetivo. Luego tendría que llegar a pie, asesinar al objetivo, porque seamos sinceros, de eso se trataba su trabajo, y después de eso, aún tendría que llegar al punto de exfiltración, que por lo general estaba exactamente en el lado opuesto. Dirección. Alguna misión había tardado días o semanas. Su misión en solitario más larga había durado 2 meses y medio. Solo había traído su rifle de francotirador y un par de gafas de visión nocturna para el viaje. Tenía la intención de encontrar comida en el desierto. Se había comido una buena cantidad de criaturas y, dado que un fuego abierto habría delatado su posición, las había matado y comido crudas. No es su mejor momento, seguro. Sin embargo, la vida de un asesino era todo menos gloriosa. Y ni siquiera empecemos a hablar de todas las alcantarillas en las que había estado a lo largo de los años. Las cosas por las que había caminado y nado. Mejor no le digas a Jim cuando me besa la próxima vez. Sarah se dijo a sí misma mientras subía una colina pedregosa. ¿Su majestad? Preguntó Isa mientras se deslizaba detrás de Sarah. Estaba pensando en voz alta. No importa. No sabía cuántos kilómetros habían logrado cubrir, pero parecía que eran al menos 10. Sin embargo, a ella no le importaba. Como se dijo, marchar era algo a lo que estaba acostumbrada. Y se sintió bien. No había otra alma humana alrededor, excepto Isa, por supuesto. La soledad se sintió agradable. Mientras Sarah se abría paso cuesta arriba, podía sentir el agradable dolor en los músculos de sus piernas. Fue como estirar las alas, y solo ahora se dio cuenta de lo apretada que se había sentido dentro de esa casa. Sus paredes estaban tan cerca de ella. Se sintió confinada cuando se quedó demasiado tiempo dentro de su casa. Afortunadamente, había espacio más que suficiente aquí. La civilización era como una celda para Sarah. No fue solo por su pasado como Zerg. Ella nunca había sido parte de la sociedad humana como lo había hecho Jim. Incluso durante su tiempo como fantasma, se había distinguido del resto. Sabía lo que Jim estaba tratando de hacer, simplemente no había tenido el coraje para decirle que no le gustaba mucho todo esto. Pero, estaban pegados. Así que lo mínimo que podía hacer Sarah era darle a Jim la oportunidad de demostrar que estaba equivocada. Cuando llegaron a la cima de la colina, Sarah respiró hondo y se secó el sudor de la frente. Parecería que ella no estaba en tan buena forma como había pensado. Ella miró el horizonte y lo que vio. Bueno, mira eso. Sarah susurró. Justo ante sus ojos había un gran sistema de cañones y barrancos. El paisaje frente a ellos parecía como si pudieras perderte fácilmente en él. Y una parte de la mente de Sarah se dio cuenta de inmediato de que este lugar era perfecto para esconder cosas. Sarah miró a su alrededor y se tomó un momento para disfrutar del paisaje. Aunque no había mucha vegetación, todo este lugar tenía un encanto rudo. Un poco como Mar Sara o el Gran Cañón de la Tierra. El suelo aquí también tenía un color diferente. Sarah podía ver el rojo profundo de los cañones con ríos marrones que los atravesaban. Había algunos árboles esparcidos alrededor, pero aparte de eso, la vegetación era bastante patética, especialmente cuando la comparabas con lugares como Sternene y Moserus. Pero todavía tenía su propio encanto. Además, para alguien que había llamado a Char su hogar durante muchos años, este lugar era el paraíso. Sarah entrecerró los ojos y escaneó el área. Después de un rato, vio un árbol en una pequeña meseta. Ahí. Ahí es donde quiero ir. Declaró y comenzó a bajar la colina. Isa no cuestionó su decisión, ni su razón para decirlo. Todo lo que hizo fue deslizarse tras su reina y asegurarse de que no le pasara nada a Sarah. Cuando llegaron al fondo del barranco, Sarah se dio cuenta de que estaban dentro del lecho de un río. El suelo todavía estaba húmedo y parecía como si un montón de agua acabara de fluir por este barranco hace poco. Escalar las paredes del cañón era agotador, pero a Sarah no le importaba. Detrás de ella, Isa se aseguró de que Sarah no resbalara y cayera, pero aparte de eso, permaneció en silencio. A los dos les tomó aproximadamente media hora hasta que finalmente llegaron al lugar que Sarah había señalado con el dedo. Sarah suspiró y se sentó debajo del árbol muerto. No ofrecía casi ninguna sombra, pero era algo en lo que apoyarse. Dejó la mochila que había traído a su lado y sacó una botella de agua. Después de refrescarse, le ofreció la botella a Isa, quien simplemente la rechazó. Gracias, mi reina. Pero no necesito tu agua. El bueno y confiable Isa.
Sara se encogió de hombros y sacó algo más de la mochila. ¿Un libro? Isa se preguntó e inclinó la cabeza hacia un lado. Sí. Sara susurró y pasó los dedos por el nombre del autor. Isa se acercó a Sara y miró la portada. Michael Liberty. ¿Conocías a este hombre? Eso no era una pregunta. Y no fue una gran sorpresa que Isa reconociera ese nombre. Todavía poseía los pensamientos y recuerdos que la antigua reina de espadas había almacenado en su mente, incluidos los nombres de personas que Sarah Kerrigan había conocido. Sin embargo, no todos, solo los que podrían haber sido de alguna utilidad. Sí, murmuró Sarah de nuevo. Encontré este libro por accidente. Michael estaba, bueno, supongo que la palabra amigo sería demasiado, pero me gustaba. Me tenía miedo, me tenía miedo. Sin embargo, era uno de las pocas personas que me reconocieron como persona. Tenía un buen oído, y aunque tenía miedo de tantas cosas, todavía luchó por lo que consideraba la verdad. No encuentras mucha gente así, Isa. Si lo hace, es posible que desee decirles que son algo especial. Explicó y sonrió al ver el año en que se había publicado este libro. Era el año en curso. Siempre me pregunté qué le pasó a Liberty. Pero este libro significa que todavía está vivo. Y eso te hace feliz. Dijo Isa. Y de nuevo, no había duda. Sí, supongo que sí, la galaxia podría usar más Michael Libertys. Sarah reflexionó y abrió el libro. Comenzó a leer el prólogo de nuevo, pero después de media página se detuvo cuando notó que la cabeza de Isa estaba justo detrás de ella, mirando el libro e intentando leerlo. Pero parecía una posición bastante incómoda, por lo que Sarah de repente tuvo una idea. ¿Quieres que lea en voz alta? Ella ofreció e Isa bajó la cabeza. Nunca me atrevería a pedirte que hagas eso, dijo. ¿Pero? Pero me gustaría eso. Isa nueva y mejorada, capaz de articular sus propios deseos. Entonces Sarah volvió su atención hacia el libro y comenzó a leer el prólogo nuevamente, solo que esta vez en voz alta. Poco se sabe sobre los hombres y mujeres que solo son conocidos como fantasmas. Incluso ahora que el dominio ha publicado una gran cantidad de información sobre los fantasmas, quiénes son y qué propósito tenían, todavía hay muchas preguntas. En mi tiempo como periodista independiente durante la Gran Guerra, me encontré con varios de estos fantasmas. Dado que los fantasmas en sí ya no son un secreto, he decidido escribir lo que he descubierto a lo largo de los años. Los fantasmas en general y quiénes eran en realidad. Bueno, ella ya conocía esta parte. Pero entonces, las razones para querer aprender más sobre el proyecto Fantasma son múltiples. Como casi todos los demás, yo también escuché historias oscuras sobre asesinos sombríos que trabajaban para la Confederación, pero para la mayoría de las personas, estas historias fueron solo el producto de teorías de conspiración. Quiero admitir una cosa de inmediato. Cuando era niño y joven me fascinaba la idea de personas que poseían habilidades sobrenaturales y eran una especie de agentes secretos. Eso, por supuesto, fue mucho antes de que oyera hablar de cosas como la psiónica, y cuánto puede ser una carga para aquellos que poseen esta habilidad. Sarah continuó y se quedó en silencio por un momento. Leer esas líneas se sintió extraño. Era como si Liberty estuviera compartiendo sus pensamientos más íntimos con todos los que estaban leyendo esto como si ni siquiera le importara lo que la gente pensara de él. Cuando comencé a trabajar como periodista, seguía escuchando historias oscuras sobre estos supuestos fantasmas. La mayoría de la gente los consideraba nada más que un mito, una especie de hombre del saco que acecha en las sombras, esperando para atacar cuando lo menos te lo esperas. Admito que también fue mi entusiasmo juvenil lo que me hizo buscar cualquier pieza de información que pudiera encontrar. Conocí a muchas personas que me dijeron que lo que estaba haciendo no tenía sentido, que de hecho estaba persiguiendo nada más que fantasmas. Fue fascinante. Sarah nunca se había molestado en pensar en lo que pensaba la gente normal de los fantasmas. Sabía lo que los soldados habían estado pensando sobre los de su clase. Los normales habían temido a los fantasmas o los habían odiado. Los peces gordos no habían visto nada más que sistemas de armas altamente efectivos. Sarah continuó leyendo el primer capítulo. La mayor parte no era nada espectacular, se trataba principalmente de todas las pistas y piezas de información que Liberty había reunido a lo largo de los años. Tenía que admitir, muchas de esas pistas habían sido, en el mejor de los casos, dudosas, muchas de ellas no eran más que tonterías. Aún así, Liberty había seguido buscando la verdad. Y eso lo hizo especial. Sarah continuó leyendo el libro. En un momento, dejó de preocuparse por la hora. No hacía ni demasiado frío ni demasiado calor, por lo que podía disfrutar del aire fresco. Capítulo 1, ¿qué es un fantasma? Murmuró Sarah.
Esa es en realidad una buena pregunta. Tenía curiosidad por saber qué tenía que decir Michael Liberty sobre los de su especie, fantasmas. El mismo nombre nos dice mucho sobre estos hombres y mujeres. No es solo un apodo, como con tantas otras unidades militares. El nombre en sí ya es un testimonio de lo que la gente debería esperar cuando conoce a los fantasmas. O cuando no lo hacen. Un fantasma es algo que no existe, algo que no puedes ver ni tocar. Es una descripción bastante adecuada. ¿Pero de dónde vienen? Incluso ahora que el dominio Terran ha comenzado a publicar archivos sobre su programa Ghost, todavía hay muchas preguntas abiertas. Desafortunadamente, ya no hay mucha información disponible sobre el proyecto Ghost original. Durante la caída de Tarsonis, se perdieron muchos archivos clasificados de la Confederación. Y el dominio no pudo recuperarlo todo. Aunque se sabe que el dominio Terran retiene información, durante mi investigación encontré mucho apoyo, lo que me hace creer que esos archivos están realmente perdidos. Sarah leyó en voz alta y suspiró. Sí, eso suena demasiado creíble, gruñó. Estaba segura de que todavía había algo sobre Tarsonis. Pero la sola idea de viajar a Tarsonis estaba simplemente fuera de discusión. Entonces ella continuó leyendo. Para abreviar. Los fantasmas son personas que poseen habilidades psiónicas únicas. Durante muchos años, los funcionarios de todas las naciones negaron la existencia de algo llamado psiónicos, pero con la aparición de los Zerg y los Protoss, dos especies alienígenas conocidas por utilizar habilidades similares, ya no era posible mantener esto en secreto. Sarah continuó leyendo el primer capítulo, pero no le dijo nada innovador. Eran casi todas las pequeñas piezas de información que había reunido a lo largo de los años. Aparte del hecho de que era interesante ver cómo un extraño había percibido a los fantasmas, no había nada que realmente la fascinara. Al contrario, fue bastante aburrido. El siguiente capítulo tampoco fue mucho mejor. Se trataba de la historia del proyecto fantasma de la Confederación y de lo que realmente eran los psiónicos. Y aunque Michael hizo todo lo posible para describir cómo funcionaban, lo estaba haciendo mal. Incluso admitió eso en un momento. Ja ja ja, oh chico. Sarah se rió entre dientes antes de continuar leyendo esas líneas en voz alta. Soy consciente de que lo que estoy tratando de hacer aquí puede no tener sentido. Describir psiónicos a alguien que no los tiene es como describir a un sordo o ciego que oye o ve. Y también soy consciente del hecho de que yo mismo tengo imaginar cómo sería tener un don psiónico. Aunque este regalo parece ser más una carga. Quizás sería mejor citar a un fantasma aquí, alguien a quien conocí hace muchos años. Y fue entonces cuando Sarah se citó a sí misma. Imagina que puedes escuchar los pensamientos de todos los que te rodean. El único problema es que no puedes callarte como puedes cerrar los ojos o taponar tus oídos. Incluso cuando duermes se extiende. Hay momentos, cuando no sabes dónde los pensamientos dentro de tu cabeza son los tuyos o los de otra persona y, fue entonces cuando la voz de Sarah falló de repente. Recordó cuando le había dicho eso a Liberty. De repente, hizo una mueca de malestar. ¿Mi reina? Preguntó Isa cuando vio la expresión de dolor en el rostro de Sarah. ¿Estás bien? Sí, eso creo. Solo, supongo que acabo de recordar algo. Este hombre, Michael Liberty. Recuerdo su nombre, pero no sé mucho sobre él. Lo que escribe parece molestarte, mi reina. En realidad, Isa no lo articuló como una pregunta, pero Sarah sabía lo que su amiga y consejera quería saber. Suspiró y dejó de leer por un momento. Era un tipo extraño. Recuerdo que siempre le tenía miedo a todo, y aún así seguía buscando la verdad. Suenas como si eso fuera algo inusual. Dijo Isa e inclinó la cabeza hacia un lado. Los humanos no están asustados muchas veces. Eso hizo que Sarah se riera. Ja. Sí, supongo que podrías decir eso. Tienes razón, la gente está asustada todo el tiempo. Pero por lo general, tratan de ocultarlo o actúan con valentía o agresividad para que no te des cuenta. Pero Michael, lo admití abiertamente. Creo que nunca he conocido a alguien cuyos pensamientos y palabras fueran los mismos, con una excepción, y de repente Sarah jadeó. ¿Y quién sería? Preguntó Isa mientras Sarah miraba al horizonte y en la dirección de donde habían venido. Todo lo que hizo fue susurrar un nombre. Jim. De repente, Sarah se sintió horrible. Ella sabía lo que estaba tratando de hacer. Ella también sabía por qué estaba tratando de hacerlo. ¿Por qué fue tan difícil simplemente sentarse con Jim y hablar sobre las cosas? Ambos habían peleado muchas batallas, ambos se habían enfrentado a dioses y demonios, pero cuando se trataba de su relación, no eran más inteligentes que la mayoría de las otras parejas.
Incluso con su conexión especial, se las arreglaron para actuar tontamente. Sarah cerró el libro y miró al horizonte. Ya era por la tarde, tal vez Jim había vuelto a casa. Podía sentir su presencia, pero no podía decir dónde estaba o qué estaba haciendo. Lo que podía sentir, sin embargo, era que él no estaba de buen humor. Como si estuviera de muy mal humor. Como si estuviera furioso. Oh, Jim. Sarah susurró de nuevo. Genial, ahora se sentía como una idiota. Volvió a guardar el libro en la mochila y se puso de pie. ¿Mi reina? Preguntó Isa. Vamos, Isa. Vámonos a casa. Supongo que tengo que pedir perdón a alguien. En el camino de regreso, pudo sentir la ira y la frustración de Jim, y fue como un fuego brillante ardiendo en el fondo de su mente. No tenía sentido evitar esto, tenían que hablar de ello. Aunque Sarah no estaba de humor para hablar. Mucho después de que los dos se hubieran ido, el árbol muerto que les había proporcionado sombra comenzó a cambiar cuando aparecieron algunos brotes en las ramitas que antes estaban muertas. Dios, Efin, maldita. Jim ladró de frustración y rompió las cartas en la mesa frente a él. No lo vi venir. Phil estuvo de acuerdo y tiró sus cartas también. ¿Cuántos juegos son eso? ¿7? Preguntó un hombre llamado Jenner. Miró a su amigo, un hombre llamado Archer, quien simplemente se encogió de hombros. No sé. Dejé de contar después del quinto. Todos voltearon sus rostros hacia el hombre de piel oscura que estaba sentado con ellos en la mesa. Había una sonrisa de satisfacción en su rostro. ¿Qué puedo decir? Le agrado a Dios. Shepherd Book anunció antes de tirar todas las fichas de la mesa hacia él. Eso no es lo que se supone que debe decir un predicador. Jim murmuró y Book le dio una mirada de sorpresa. ¿Y desde cuándo sabrías lo que se supone que debe decir un predicador, HMM? Book preguntó mientras le mostraba a Jim una sonrisa de suficiencia. Era el tipo de sonrisa que te daba ganas de vomitar, y Book lo había dominado. No sé, respondió Jim. Pero los predicadores y sacerdotes que conocí siempre decían que el juego es malo para el alma. Orden diferente. Y dame otra cerveza, ¿quieres? Libro respondió. Phil gimió y se puso de pie. Entró a la cocina y les dio a todos una cerveza nueva, excepto a Jim. Debe ser una orden increíble que permita a sus predicadores estafar a los pobres bastardos. Archer gruñó. Llámalo una estafa educativa. Eso suena mucho mejor. Book dijo y se inclinó hacia atrás. De todos modos, ¿dónde está mi cerveza? Y juguemos otra ronda, tengo un buen presentimiento en mi dedo meñique izquierdo. Lo que sea que se suponía que significaba. Jim gruñó algo muy poco amistoso. Cuando regresó a casa y Sarah no había estado allí, se sintió molesto y exhausto. Entonces Sarah prefirió pasar su tiempo con Isa. Muy bien, si ese fuera el caso, no los molestaría. Se había asegurado de que hubiera algo de comer esperando a Sarah, en caso de que volviera. Y luego acababa de agarrar la nota y la había tirado. Phil lo había invitado a una noche de póker que lanzaba de vez en cuando, y sin nada más que hacer, Jim había decidido aceptar la oferta. Jim no era de ninguna manera un buen jugador de póker, quizás promedio en el mejor de los casos. Matt siempre había sido mucho mejor jugando al póker, por eso había jugado ese fatídico juego en The Adman Sports. Como dije, Matt era un jugador de póker muy bueno. Desafortunadamente, Mira-Ann había estado mucho mejor. O había sido una tramposa brillante. Pero libro. Era como si este tipo sintiera una especie de placer retorcido cada vez que ganaba otro juego. No lo sé, murmuró Jenner cuando pensó en jugar otra ronda. ¿Cuál es el daño? Preguntó el pastor. No es como si estuviéramos jugando por dinero. Siempre que un sacerdote diga cuál es el daño, debe duplicar su cautela. Jim gruñó y le pasó las cartas a Phil. Vamos, otra ronda. No puede tener tanta suerte. Nadie lo es. Phil se encogió de hombros y recogió todas las cartas antes de ponerlas en la pequeña máquina que las barajaba y las repartía. Cuando Jim miró su mano, supo que estaba jodido. Pero bueno, tal vez uno de los otros chicos podría romper la racha ganadora de Book. 5 minutos después, incluso este sueño tuvo una muerte horrible. Bueno, lo dije una vez y lo vuelvo a decir. Dios me ama. Libro reflexionó cuando puso sus cartas sobre la mesa y causó que todos los demás hombres se quejaran. Eso no puede ser obra de Dios. Jim respondió. Eres el diablo disfrazado. Oh, alguien finalmente se enteró de mi tortuoso plan. Libro se rió y Jim inclinó la cabeza hacia un lado. Eres el sacerdote más extraño que he conocido. Bien. Respondió el pastor. Eso significa que no estoy a la altura de tus expectativas. Además, lleno. Maldita sea.
Jim ladró y los otros hombres gimieron. También fue el final de la fiesta de póker. Ya estaba oscuro y Jim apoyó la cabeza sobre la mesa. Este no es mi día, gruñó. ¿Jim? De repente pudo escuchar a Sarah en el fondo de su mente. ¿Dónde estás? Contra su mejor juicio, decidió quedarse callado. No estaba de humor para eso en este momento. ¿Estaba de vuelta en casa? Bien, bien por ella. Eso no significaba que él estuviera allí para ella las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿verdad? Oh Dios, parece que aplasté tu espíritu. Libro se rió. ¿Eso significa que ya no jugarás? Jim giró la cabeza hacia un lado y miró al hombre mayor. ¿Ese era tu plan? ¿Mostrarle a la gente que el juego es malo dándoles un puñetazo? Quizás. Bueno, estoy fuera. Dijo Jenner. Sí, yo también. Archer estuvo de acuerdo, y los dos hombres se levantaron y se despidieron de todos. Phil se frotó los ojos y también se puso de pie. Bueno, mejor limpia este desastre. Murmuró, agarró las botellas de cerveza vacías y se las llevó a la cocina. Durante un tiempo, Jim no dijo nada. Todavía podía sentir a Sarah en el fondo de su mente, como ella trató de acercarse a él. Quería hablar. Bueno, muy mal. Porque no estaba de humor para hablar en ese momento. No te ves tan bien, James. Libro dijo después de un tiempo. Estaban solos. Jenner y Archer se habían ido y Phil estaba limpiando en la cocina. ¿Es esa su opinión profesional, Doc? Jim gruñó y Book volvió a reír. Solo una aguda observación, mi amigo. Oh, ¿en serio? ¿Y qué más observó tu ojo agudo? Que parece estar de mal humor, amigo mío. ¿Problemas con su esposa? No estamos casados. Jim murmuró. Sin embargo, es obvio que ustedes dos están más unidos que cualquier pareja casada que haya conocido. Libro tarareó y ahora Jim finalmente se sentó derecho de nuevo. Miró a Book a los ojos y frunció el ceño. ¿Qué sabría un sacerdote de esas cosas de todos modos? Oh, no siempre fui un pastor, ¿sabes? Y aunque yo tampoco estuve casado, sé un par de cosas sobre mujeres. Créeme, no sabes nada sobre Sarah. Jim gruñó. Ella es única. Oh, no tengo ninguna duda al respecto. Realmente no se parece a ninguna mujer que haya conocido. Pero tal vez ese sea el problema. A veces lo que necesitamos es una nueva perspectiva. Como de un extraño. Libro sugerido. Espera un segundo, ladró Jim. ¿Hiciste eso a propósito? ¿Me ganaste en el póker para tener la oportunidad de hablar conmigo? Quizás. ¿Funcionó? Book preguntó de vuelta y Jim negó con la cabeza. Increíble. Era todo lo que tenía que decir a esto, James. Entiendo que no eres un hombre de fe. Pero yo soy responsable de la gente que vive aquí. La gente viene a mí cuando quiere hablar y, a veces, yo me acerco a ellos si no quieren hablar. Eso no es para nada agresivo. Jim murmuró. Sí, bueno, esto no es Augustgrad, la etiqueta social exige que dejes a la gente sola con sus problemas porque te dicen que no es asunto tuyo. Libro respondió. ¿Pero de qué sirve eso? Todavía son infelices, al igual que todos los demás. ¿Eres de Augustgrad? Preguntó Jim y Book se encogió de hombros. Viví allí por un tiempo. Como dije, no siempre fui un pastor. Y no siempre me llamaron Libro. ¿Qué? Ja 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 ja, se rió el pastor. Cuando me introdujeron en mi orden y me convertí en pastor, elegí un nuevo nombre. Pasé mucho tiempo en la biblioteca de la orden y leí muchos libros. Se podría decir que me ayudaron a descubrir qué quería hacer con mi vida. ¿Y qué sería eso? Bueno, no estar sentado en una maldita biblioteca y malgastar mi vida leyendo libros. Book dijo y se rió de nuevo. Entonces, ¿te llamaste a ti mismo Libro, porque no te gustan los libros? Supongo que eso tiene sentido, ¿o no? Jim gruñó. A veces, las cosas que hacemos no son las que nos hacen felices. Book explicó y Jim suspiró. Amén para eso. Sin embargo, desearía que fuera más fácil entender esa mierda. Tal vez no quiere hablar de ello. Libro sugerido. No me dejarás solo hasta que lo haga, ¿verdad? Jim suspiró y Book le dedicó una gran sonrisa. Así. Cuando Jim escuchó eso, gimió y se echó hacia atrás. Cruzó los brazos frente a su pecho y miró fijamente la mesa frente a él. Es solo, ya no sé qué hacer. Sarah, ha pasado por mucho. Vinimos aquí para que pudiera relajarse, encontrar algo de paz interior, pero nada de lo que se me ocurre parece interesarla. O peor, le molesta, pero es demasiado educada para decirme a la cara lo que piensa. A veces ayudar a las personas cercanas a nosotros es especialmente difícil porque somos parciales. Solo vemos a la persona que amamos.
Por lo tanto, no tenemos la distancia que necesitamos para ver el problema desde un punto de vista neutral. Punto de vista. No hay terreno neutral cuando se trata de Sarah. Jim murmuró y Book se rió de nuevo. Sí, las mujeres pueden ser así, ¿verdad? Son criaturas complejas, una que los hombres no podemos esperar entender. Es más fácil entender cómo piensan los protos o los Zerg. Probablemente fue una broma, pero Jim no se estaba riendo. Sobre todo porque sabía cómo funcionaban las mentes de protos. Y estaba un poco enamorado de una mujer que había dado forma a los Zerg en su forma actual, justo después de que los Zerg la convirtieran en otra cosa. Todavía podía sentir a Sarah en el fondo de su mente. Ella estaba tratando de hablar con él, pero decidió ignorarlo. Quizás era solo lo que haría un cobarde, pero ahora mismo no quería escucharla. Quizás tomaste el enfoque equivocado. Libro entonces sugirió. Quizás en lugar de mirarlo desde lo que parece agradable, debería mirar lo que ella tiene para ofrecer, qué habilidades tiene que podría ofrecer a la comunidad. La palabra genocidio vino a la mente de Jim, pero se la guardó. ¿No era ese todo el problema? ¿Que ahora mismo Sarah ni siquiera sabía qué hacer? ¿Hay algo en lo que se destaque? ¿Algo en lo que es tan buena que nadie puede rivalizar con ella? ¿Quizás es buena cocinera? ¿O es buena con los niños? ¿Quizás sabe tejer? No, no y no. Jim respondió. Bueno, la conoces mejor que nadie. Debe haber algo en lo que se destaque. Aunque solo la vi de lejos, me parece una mujer orgullosa. Pero es el tipo de orgullo que proviene de las habilidades, no de arrogancia. Cuando Jim escuchó eso, tuvo que fruncir el ceño. ¿Qué? ¿Cuándo la viste? Cuando llegaste por primera vez a la ciudad, por supuesto. ¿Y puedes decir todo esto con solo mirar a la gente? Jim quería saber. ¿Qué puedo decir? Es mi trabajo descubrir a la gente. Es bueno saberlo. Jim gruñó y continuó pensando en lo que Sarah era buena. Pero sin su psiónica, ¿qué quedaba de ella? Y de repente Jim se dio cuenta de lo que eso significaba. Toma una persona. Quita todo lo que define a esa persona, ¿y qué obtienes? ¿Un recipiente vacío? La gente seguía siendo gente. Y Sarah seguía siendo la misma persona que solía ser. Engreída, un poco arrogante, llena de sí misma y al mismo tiempo muy gentil. Pero ahora todas esas habilidades que había poseído, que la habían ayudado a definirse a sí misma como persona, se habían ido. Vaya, eso es bastante triste. Libro suspiró cuando vio cómo Jim no decía una palabra. ¿Cualquier cosa? Bueno, Jim murmuró y trató de recordar el momento en que se conocieron. Ella es bastante buena con los cuchillos. Entonces ella es una buena cocinera. Book dijo y Jim suspiró. No, no ese tipo de cuchillos. Oh, ya veo. Book respondió y hubo un incómodo momento de silencio. Sin embargo, es bastante tiradora. Jim reflexionó. ¿Cuchillos y tirador? Entonces, ella solía ser un soldado, tal como yo pensaba. Cuando Jim escuchó eso, sus ojos se abrieron en estado de shock. ¿Qué? ¿Cómo diablos? ¿De dónde sacaste eso? Sin embargo, todo lo que hizo Book fue reírse de nuevo. ¿Cuántas veces tengo que decir que tenía una vida antes de unirme a mi orden? Y he visto gente como tú. Y ella. De repente, Jim sintió como un escalofrío le recorría la espalda. No sé de qué estás hablando. Jim gruñó y miró hacia la cocina donde Phil todavía estaba ocupado limpiando. Libro se dio cuenta de lo que quería decir Jim y puso las manos sobre la mesa. No diré nada. Lo prometo. Pero reconozco a los ex soldados cuando los veo. La forma en que caminan, la forma en que se comportan durante el día. Ella más que tú, podría decir. Cuando Jim escuchó eso, se inclinó hacia adelante y miró a Book directamente a los ojos. Le agradecería que se lo guardara para usted. Si se oí Walker le sonrió. Solo si me permites ayudarte. Eso no es asunto tuyo. Jim gruñó. Cuando la gente está necesitada, es asunto mío. Entiendo que no quieras hablar de eso. Y no estoy preguntando por la historia de tu vida. Pero si decides quedarte aquí, entonces serás parte de esta comunidad. Y como el pastor es... Sí, sí. Es tu deber. Respondió el joven y suspiró. Es curioso, cuando se le ocurrió la idea de llevar a Sarah a un mundo con humanos normales, no había planeado nada como esto. Sin embargo, antes de que pudieran continuar con su pequeña charla, Phil regresó a la habitación. Entonces, ustedes dos, dulces, ¿de qué están hablando? Quería saber. Fue Book quien habló primero. Oh, lo de siempre. Ya sabes, de lo que les gusta hablar de los dulces. Respondió y le dio a Jim un pulgar hacia arriba como si quisiera decirle al otro hombre que todo estaba bien. Bueno, creo que es hora de que termine también.
Bug luego anunció antes de levantarse y estirarse. Fue divertido, hombres. Deberíamos hacerlo de nuevo muy pronto. Sí, no lo creo. Dijo Jim. Bug se rió una vez más antes de despedirse, pero no antes de decirle a Jim que él también pensaría en ese problema, lo que sea que se suponía que eso significaba. Para Jim, sonó como una amenaza. Cuando Bug finalmente se fue, Phil miró a Jim y frunció el ceño. ¿A qué se debió todo eso? Sacerdote entrometido que no sabe nada sobre el concepto de privacidad. Jim respondió y luego negó con la cabeza. De todos modos, supongo que yo también debería irme ahora. Ya se está haciendo tarde y todavía tengo que conducir un poco hasta llegar a casa. Supongo que sí. Phil dijo y le ofreció la mano a Jim. Aún así, fue divertido tenerte cerca. Espero que podamos hacer esto otro día. Jim miró la mano de Phil y de repente tuvo que pensar en Matt, Swan y todas las demás personas que había dejado atrás. Un nuevo amigo, sonaba bien. Agarró la mano de Phil y sonrió. Claro, ¿por qué no? Pero hazme un favor. No Shepard la próxima vez que juguemos al póker. Si quiere jugar con el resto de nosotros, elige un juego en el que no nos gane. Como la ruleta rusa. Ambos hombres se rieron y luego Jim finalmente se despidió. Justo cuando estaba a punto de salir de casa, otra figura salió de la cocina. ¿Puedo ir contigo? Preguntó la joven y Jim pudo ver la expresión exhausta de Phil. Paula, deberías estar en la cama. Gimió, pero Jim se rió entre dientes cuando escuchó la frustración de Phil. Pero yo quería ver a Sarah. Dijo la joven como si fuera la cosa más normal del mundo. Jim suspiró cuando escuchó eso. En este momento, no estaba tan seguro siempre que sea o no que quería ver a Sarah. En el fondo de su corazón, sabía la respuesta, pero ahora mismo. Le diré que le gustaría conocerla. Jim murmuró. Estaba demasiado cansado para preguntarse por qué demonios esta chica estaba tan fascinada con Sarah, pero dado su estado mental, probablemente no era algo de lo que debería estar preocupado. Aún así, cuando finalmente salió, Paula le puso la mano en el hombro por última vez y le susurró algo al oído a Jim. No te preocupes. Mantendré tu secreto a salvo, como el de Book. Susurró antes de que Phil la silenciara por dentro. Jim se subió a su coche y luego estaba en camino de regreso. No se dio cuenta de cómo Paula seguía mirando por la ventana de su habitación. ¿O simplemente estaba mirando en la dirección donde estaba su casa? Era la mitad de la noche cuando Jim finalmente regresó a casa. Cuando se acercó a la puerta, pudo ver que había una luz parpadeando en el interior. Todavía no había arreglado el sistema eléctrico, así que alguien estaba usando una vela. Jim se paró frente a la puerta y estaba a punto de abrirla, pero luego vaciló. Podía sentir a Sarah del otro lado. Quería hablar con él, sí. Solo había un pequeño problema con eso. No estaba de humor para hablar. Entonces, él tenía la opción. Podría actuar como un hombre de verdad, abrir esa puerta y enfrentar el problema de frente. O podría darse la vuelta y evitar cualquier enfrentamiento, sabiendo que al final, solo prolongaría lo inevitable. Pero Jim era solo un hombre, y su frustración crecía con cada día que pasaba. Comprendió que la situación de Sarah era difícil, pero ¿por qué el universo no podía darle un poco de holgura para variar, eh? Y así, Jim decidió revivir una tradición centenaria, algo que muchos hombres habían hecho durante siglos al enfrentar situaciones difíciles que incluían a las mujeres que amaban. Se llamaba dormir en el coche. Jim se dio la vuelta e hizo precisamente eso. Caminó de regreso a su coche, volvió a entrar y miró fijamente la casa frente a él durante mucho tiempo. Podía sentir la sorpresa y la confusión de Sarah, y se sentía como un idiota. Pero no era la primera vez que hacía algo así. Oh no, había hecho algo así en un par de ocasiones. Sin embargo, eso había sido durante el tiempo en que estuvo casado con Lydia. Jim empujó el asiento del conductor hacia atrás y miró hacia el techo del auto. Podía sentir la ira de Sarah, luego su frustración y finalmente cómo se dio. Lo último que vio fue cómo se apagó la vela del interior y luego todo se oscureció. Quizás dormir lo ayudaría a encontrar algo. Pero incluso entonces, no pudo evitar extrañar el toque de Sarah. Sin embargo, mientras no pudiera ayudarla, ¿de qué le servía de todos modos? Arreglar a Sarah resultó ser mucho más complicado de lo que esperaba.